Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera y hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas y por eso me gustaría que buscaras tu Biblia. Ponle pausa ahí por un momento y busca tu Biblia. O si me estás viendo desde el celular y tienes la aplicación de la Biblia, pues toma tu celular y di después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. Dilo otra vez: nunca más seré el mismo. Es que no podemos ser los mismos cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Aleluya. Y como te dije, vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que le hemos llamado Secretos del Reino. En una ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábola? Y Jesús les contesta, esto lo encuentras en Mateo capítulo 13. Jesús les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Así que Jesús habla de secretos del reino, misterios del reino. En los evangelios vemos a Jesús enseñando y hablando acerca del reino de Dios en más de 100 ocasiones. La Biblia habla que Él habló en 2 ocasiones acerca de la iglesia en los evangelios Jesús. Pero del reino de Dios, del reino de los cielos, habló sobre más de 100 ocasiones. Luego vemos a los discípulos y a los apóstoles enseñando acerca del reino. Eso me deja saber que para Jesús era importantísimo y es importante que las personas sepan del reino. Para el Señor es tan importante que aprendamos del reino que en una ocasión les habló a las personas y les dijo: no se preocupen por sus necesidades. No se preocupen por sus necesidades, sino más bien busquen el reino de Dios y su justicia. Primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Así que Jesús dice: busquemos el reino, busquen el reino. Nos enseña que oremos, que el reino venga, que se manifieste aquí con nosotros en la tierra. La predicación, el mensaje de Jesús en todo momento fue acerca del reino. Así que es importante conocer sobre el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y van a ser muchas enseñanzas, porque hay muchos secretos, muchos principios del reino. Pero antes de ver qué es el reino de Dios y cómo opera este reino y cómo se manifiesta, quiero que veamos qué es un reino. Vamos a comenzar por lo simple. ¿Qué es un reino? La palabra reino significa gobierno, dominio. Y existen varios reinos en la tierra. ¿Se acuerdan cuando estudiaban ciencia? Nos enseñaban sobre las diferentes clases del reino en la tierra. Por ejemplo, el reino animal. Ahí se encuentran los animales, los peces, las aves. También se nos enseñó el reino vegetal, las plantas, las flores. También hay otro reino que es el reino de los hongos. Ese no lo sabía hasta que estuve estudiando en estos días. También está el reino mineral. Ahí podemos mencionar las piedras preciosas, los metales, el oro, el petróleo, etc. También existe el reino de los hombres, como los distintos tipos de gobierno en algunos países. En el día de hoy hay países con reinos, con reyes y reinas. Me sorprendió ver que son más de 40 países que están viviendo en una monarquía. Muchos de ellos reinando Isabel II,
la reina Isabel II del Reino Unido, a sus 94 años, aleluya. Pero también tenemos otro reino, que es el reino de las tinieblas, y está aquí en la tierra. El reino de las tinieblas está compuesto por Satanás y por sus demonios, que son los ángeles caídos, los que él engañó y hizo que cayeran también. Y está el reino de Dios. Gloria a Dios. Ahora, el reino de Dios gobierna todos los demás reinos de la tierra, todos los que te mencioné y los que no te he mencionado. El reino de Dios está por encima de todos esos reinos y gobierna sobre todos ellos. Ahora, si tú estás en Cristo, tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás en el reino de la luz, en el reino de Dios, si has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. En el reino de Dios, el Rey es Jesucristo. Los ciudadanos del reino son los hijos de Dios. Y también están en ese reino los ángeles, los arcángeles, ¿verdad? Todos los querubines que le sirven al Señor. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Sus principios, sus leyes. Cada gobierno tiene unas leyes que seguir. Tiene unos principios, unas reglas. El gobierno de Dios también las tiene y las vamos a estar viendo. Este reino divino no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, no, es un reino invisible, espiritual, que gobierna en el mundo visible, que gobierna en lo que podemos ver, pero el gobierno divino, el gobierno de Dios es invisible. Ahora, si no es un lugar, si no está en un lugar, ¿dónde se encuentra el reino de Dios? El reino de Dios está en cualquier lugar que la voluntad de Dios es establecida. Jesús dijo en Lucas 17:21, nadie podrá decir, aquí está o allí está el reino de Dios. No, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Está en ti, entre aquel que establece en su vida la voluntad de Dios. El reino de Dios es la esfera de Dios y sus hijos se relacionan con su Creador, con su Padre, en ese reino. Aleluya, es una conexión entre el cielo y la tierra. El deseo de Dios, hermanos, siempre ha sido establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Una extensión del reino de los cielos, el reino celestial en la tierra. Y para hacerlo le dio dominio y autoridad al hombre, al primer hombre que hizo, a Adán. Los seres humanos fueron creados para ejercer dominio sobre la tierra, para dominar todo lo que había en la tierra. Pero Adán y Eva, como conocemos la historia, cedieron ese poder, ese dominio a Satanás, se lo entregaron todo al enemigo. Pero vino Cristo, y aquí es lo importante, vino Cristo y despojó al diablo y le dio autoridad, dominio y poder a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero cada persona, cada uno de sus hijos, cada individuo está llamado a establecer el reino de Dios en su vida. Dios te está llamando a que establezca su reino en tu vida. Ahora, ¿cómo yo establezco el reino de Dios en mi vida? Cumpliendo con su voluntad, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y mira cómo es la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, no vivan según el modelo de este mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas. No vivan así, dice la palabra, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aleluya. Hay que cambiar el chip de nuestra mente.
Hay que ser transformados desde nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y escúchame bien, mira cómo es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. A mí se me enseñó muchas veces que la voluntad de Dios era la enfermedad, que la voluntad de Dios era la pobreza, que la voluntad de Dios era la escasez, que mientras más pobre tú eras más espiritual. Esas cosas se me enseñaron a mí cuando empecé a crecer en este mundo, ¿verdad? De Dios, de la palabra. Con buenas intenciones me estaban enseñando, pero me lo estaban enseñando erróneamente. Porque yo me encuentro que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Aleluya, y de eso también vamos a estar hablando. Pero Dios está buscando personas que establezcan su reino aquí en la tierra, en cada lugar donde quiera que estén. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios, hacerla siempre vendrá a tu beneficio. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no sea para tu bien. Dios siempre te va a mandar a hacer su voluntad y va a hacer algo que siempre te va a beneficiar a ti. El mismo Jesús dijo en Juan 5:30, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y esas palabras las debemos tomar como nuestras. No hemos venido a este mundo a hacer nuestra voluntad. La tenemos. Tenemos un libre albedrío, tenemos una propia voluntad. Pero tú quieres establecer el reino de Dios en tu vida y tú quieres ver progreso en tu vida. Tú quieres ver que el poder de Dios fluya en tu vida. Pues entonces haz la voluntad de Dios. Sencillo, ¿verdad? Haz la voluntad de Dios, cumplir la voluntad del que me envió. Jesús hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Jesús lo hacía. Y el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a su Padre, es lo que le daba autoridad, poder para moverse aquí en la tierra, con poder para sanar enfermos, para libertar al cautivo, porque obedecía a su Padre, porque hacía lo que el Padre le decía que hiciera. De esa misma forma, Dios está buscando personas que establezcan su reino aquí en la tierra, cumpliendo su voluntad. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú cumples la voluntad de Dios, tú estás estableciendo el reino de Dios en tu vida y tú te comienzas a mover en esa esfera espiritual del reino de Dios y eso te da autoridad. Aleluya. Para establecer el reino de Dios y que se haga su voluntad aquí en la tierra, Dios necesita a alguien que se ponga de acuerdo con Él. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás tú dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios y no con la tuya? Aleluya. Cuando te dejas gobernar por Dios, estás estableciendo su reino en tu vida y te vas a mover en autoridad y poder. Ahora, si estás en desobediencia, en rebeldía, estás siendo gobernado también, pero estás siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Y Dios quiere trasladarte a esas personas que están siendo gobernadas por el reino de las tinieblas. Dios quiere trasladarte de ese reino al reino de la luz, a su reino, al reino de poder. Si todavía tú sientes que estás siendo gobernado por el reino de las tinieblas, yo te invito a que hagas esta oración. Sencilla oración que hace que te traslades. Aleluya. Repite después de mí. No pierdas esta oportunidad de ser trasladado del reino de Dios, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de Dios. Tú no estás viendo este video por casualidad. Tú estás viendo porque Dios quiso que tú lo vieras, porque quiere bendecirte, porque quiere que tú seas uno que establezcas su reino aquí en la tierra. Repite después de mí. Dios, me arrepiento. Me arrepiento de mi rebeldía y de mi desobediencia.
Hoy hago a Jesús Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea quien me gobierne, quien gobierne en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Esa oración hizo que todos esos pecados de rebeldía y desobediencia fueran quitados. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre es para nuestro bien. Y recuerda, siempre que su voluntad es para bendecirte. Cuando la ejercemos, no solo te bendice a ti, sino que te va a dar autoridad en esa esfera espiritual que afecta la esfera material, la de aquí en la tierra, el reino invisible, afectando todo lo visible, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vamos a continuar esta serie de enseñanzas de secretos del reino. No te pierdas ni una. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos el nuevo video de secretos del reino. Esto va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Así que nos vemos en un próximo video. Bendecido.